Ahí está grabando. Entonces, prácticamente este es el último deber de lo que es el tradicional, por si acaso. Deber tradicional. Así es que deber número 14. Vamos a ver cómo resolverlo. Lo primordial es que, primeramente, en este tipo de problemas, en los primeros, no me piden con qué método usar. Así es que ya depende mucho del método que consideren más óptimo según las funciones que se dan aquí. Entonces, primero, lo más importante, pues, es por lo menos saber graficarlas. ¿Cómo vamos a graficar unas funciones polinómicas? Pues lo esencial en los polinomios es sacar los factores para ver dónde tocan en el eje X, donde hay sus cortes. Entonces es preferible sacar, digamos, los factores y acá lo mismo, los factores, por así decirlo. ¿Qué sucede? Bueno, ya con eso sacados los factores, hacemos, digamos, una línea, por así decirlo. Como pueden ver, aquí están los factores de g de x. Hacen una línea con esos puntos y empiezan a evaluar para saber si la función es más grande o más pequeña, dependiendo las dos funciones que hay. Y ahí hacen un tipo modelo de gráfica para poder hacer este problema. Entonces, evidentemente, toda esta gráfica ya lo hice ahí en un graficador, lo puse ahí, pero esa forma se obtendría si no tuviéramos un graficador, evidentemente. Entonces, hacen una recta con estos factores que sacan y de ahí evalúan en esos intervalos y al menos ya sabrían que en ese intervalo la función de arriba es mayor que la de abajo. Digo, que la otra función, por así decirlo. Ahí se van a dar cuenta cuál función predomina y podrían saber cuál va primero y cuál va segundo. Entonces, bueno, con eso dicho, ahí ya harían su gráfica, su función, y ahora solo es cuestión de ver qué es lo que van a representar al momento que rote. Como pueden ver, aquí dice que debe rotar en la recta y igual a -1. Colocamos la recta, que es esta línea rosada que ven aquí en el gráfico, y cuando esto rota de manera horizontal, pues si hacemos los típicos rectángulos para ver cómo rotan, pues obtendríamos lo que son los discos que al momento que se van a restar van a formar el método de arandelas. Entonces, aquí está, por si acaso. Le hago un zoom solo para que se vea el gráfico en sí. Entonces, con ese disco, literalmente estaríamos formando un disco grande con respecto a un disco pequeño en el intervalo que vayamos a hacer. En este caso, el intervalo que vamos a hacer va a ser en este punto hasta este punto. Y esos puntos, pues, dependerá mucho de cuáles son los cortes. Igual eso ya les avisaré. Entonces, se ve claramente que en ese tramo la función azul es la que predomina y la función naranja o café que está ahí es la que tendríamos que restar. Ahora, los puse de esta forma como para sacar el radio que tiene el círculo, ¿no? Que sería el radio mayúscula y radio minúscula, dependiendo de los círculos que hay, dependiendo cuál es la función más grande y cuál es la función más pequeña. Entonces, con eso dicho, pues ahí tiene cómo se saca R mayúscula y R minúscula. R mayúscula, pues siempre vamos a tener en cuenta que va a ser el punto o digamos la parte de arriba restando la parte de abajo. Como pueden observar, en la parte de arriba de R sería la función y la parte de abajo pues sería donde tope en la línea. Entonces sería restando el valor de -1. Por eso es que aquí R es f de x, pues menos el valor de -1. Y R minúscula, la misma idea. La función que topa arriba sería la función, digamos, café, que es la de g de x. G de x se restaría con el punto que topa acá, que sería -1, entonces quedaría de esta forma. Una vez dicho esto, pues ya lo único que toca ver es en dónde se intersectan, ¿no? Y bueno, como pueden observar, tengo que igualar las dos funciones, tanto f de x y g de x, para saber estos puntos que había mencionado aquí, que son los tramos hasta donde voy a integrar. Para ello, pues se iguala f y se iguala g, y una vez igualados, pues miren esto por si acaso. La igualdad de f con g, esta parte es lo mismo que tienen acá, solo con negativo. Entonces, como es lo mismo, yo lo que hice fue decir que literalmente esos son los topes o donde van a toparse las dos funciones. Entonces simplemente esta función que ven aquí o la función que está acá, en este caso, esta puse yo, este de aquí lo igualé a 0. Y con eso pues ya encuentro los puntos donde topan esas dos funciones. Entonces ya al menos con esto conozco de dónde a dónde voy a integrar. Ahora, ¿cómo se coloca la ecuación? Como son los discos, pues simplemente la ecuación general es pi de la integral del punto al otro punto donde voy a integrar de r cuadrado mayúscula menos r minúscula al cuadrado, con el diferencial de x. Una vez hecho esto, pues ya solo es cuestión de reemplazarlos. F de x, pues está dado por esta ecuación, 1 menos x menos 2 al cuadrado, donde se le va a restar, o mejor dicho, se le va a sumar 1, porque aquí se suma 1, y si sumamos 1 a esto,
tendríamos esto de aquí, 2 menos x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál es la siguiente situación del otro? Pues a g de x resulta que también tenemos que sumarle 1. Quiere decir que a esto que ven aquí se le va a sumar 1. ¿Qué pasa si le sumamos 1? Bueno, queda esta expresión. Por si acaso, lo que ustedes ven aquí es el resultado de todo lo que se hizo a partir de lo de arriba, ¿no? A partir de esto sacamos esto y sacamos lo siguiente. Solo es cuestión de analizarlo, del por qué queda esto de aquí. Bueno, al final tenemos esta expresión y ya es cuestión de resolver el cuadrado tanto a la izquierda como el cuadrado de la derecha para ver qué queda. Resolviendo el cuadrado, esto sería 4 menos la multiplicación de este 2 con este paréntesis por 2. Así es que ahí lo tienen, 4 menos 4 con este paréntesis, más el paréntesis elevado al cuadrado, que como ya estaba al cuadrado, pues quedaría la cuarta. Y para lo último, para lo de acá, tomé en cuenta esto como A, por así decirlo, todo esto como una variable A y esto como una variable B. Entonces de ahí con esa idea, pues digo A cuadrado más 2AB más B. Entonces como esto es el valor de A, pues estas dos funciones quedan al cuadrado, como tal cual como ven aquí, más 2 veces A por B, que sería esta expresión, más el B al cuadrado, que sería el 1 al cuadrado. Entonces ahí tendrían ya la resolución hecha. Y una vez hecho esto, pues es cuestión de simplemente tratar de resolver la suma digamos, el valor que quedaría de todo. Aquí lo que agregué, por así decirlo, fue haber hecho esta suma directa. Ya van a ver, por ejemplo, el 1 que tengo acá, que está sumándose con este negativo que ven aquí, se restaría con este 4. Entonces aquí quedaría 3. Lo siguiente, pues este 2 con este menos quedaría negativo y con el menos que está entre esas dos sumas, pues quedaría positivo. Entonces, por eso es que ahí debería quedar más 2 veces x menos 2. Ahí está, más 2 veces x menos 2. El último o la siguiente parte, el 2, que estaría, perdón, este de aquí, ¿no? Quedaría menos 4x cuadrado, x menos 2 al cuadrado. Y por último, x más 2, menos 2 elevado a la cuarta. Y bueno, otra cosa última sería esta parte de aquí. Como ven, el 2 se multiplica con esto, que estaría al cubo, y con el negativo que está, pues tenemos un menos ahí. Una vez teniendo todo eso, pues ahora sí, solo me queda resolver este cuadrado. La resolución de este cuadrática, pues aquí lo tienen, quedaría x menos 2 a la sexta, menos 2 veces la multiplicación de esto con esto, que es lo mismo, así que queda esa función a la cuarta. Y por último, el x menos 2 elevado al cuadrado, que ahí lo tienen. Ya está. Una vez hecho esto, pues sumo todas las expresiones y a la final queda esta expresión ya sumando todo, ¿vale? Así es que es cuestión de, como dicen la mayoría, es carpintería esto, pero bueno, ahí está la explicación de por qué queda lo que ven ahí. Una vez que tengo esto, pues la integral de cada uno, pues es algo sencillo de hacer. Por ejemplo, el de 3 queda solo 3x, este 2x menos 2. Solo recuerden que esto que dice aquí, x menos 2, es pensarlo como que si fuera solo una x. Su respuesta sería x cuadrado sobre 2, ¿no? La integral x cuadrado sobre 2. Y con este número que está aquí, el 2 eliminaríamos y solo quedaría esto. Pero como era x menos 2, pues se pone el x menos 2 siguiendo esta forma. Entonces así harían los demás. Por ejemplo, aquí este x menos 2 lo toman como x. La integral sería x al cubo sobre 3. Ahí tienen 5 tercios y en vez de poner x ponen lo que dice x menos 2. Entonces x menos 2 elevado al cubo. Y así van sacando una por una. Una vez hecho esto, pues la integral se va a evaluar en 3 y en el 1 y empiezan a resolver. Para la resolución, por si acaso, ¿cómo lo coloqué, no? ¿Cómo evalué? Normalmente lo que yo suelo hacer es primero evaluar el 3 y después evaluar el 1. O sea, primero evalúo el 3 en todo y después pongo un negativo y después evalúo el 1. En este caso decidí hacer algo más sencillo que es simplemente evaluar el 3 y el 1 a la vez. Por ejemplo, aquí en la X, si pongo el 3 y le resto 1, quedaría 2, por lo tanto, eso es lo que yo quedaría lo mismo. Si lo hacen por separado, está bien, pero si lo hacen de una, también está bien. Por ejemplo, ahí, ¿no? Pongo el 3, quedaría 3, y después pongo el 1, quedaría 3 menos 1. 3 menos 1, pues daría 2, 2 por 3, 6. Entonces, hasta ahí es lo mismo. Por ejemplo, para esto, si pongo el 3, queda 1 cuadrado. Ahora, si pongo el 1, tengo que restar obviamente con el 1. Si pongo el 1 aquí, quedaría menos 1 al cuadrado, que también sería 1 al cuadrado, por así decirlo. A la final eso pues da 0, entonces ya por eso lo puse directamente. Esto cuando se evalúa, entonces vamos a ver acá. El 3, esto queda 1, ¿no? Entonces ahí lo tienen, el 1. Y cuando yo evalúe el 1, ahí quedaría menos 1 elevado al cubo.
Y con el menos, como está el cubo, ese menos sale. ¿Vale? Esa parte va a salir como menos 1 elevado al cubo. Pero recuerden que cuando uno evalúa este número, hay otro menos por ahí. Así es que esto va a terminar quedando positivo y por eso queda así. 1 más 1 ahí dentro. Solo es cuestión de entender esa idea, ¿no? Primero evalúan el 3, evaluando quedaría 1 al cubo, y ahora reemplazando el 1, les quedaría reemplazando ahí el 1, en esta parte de aquí, quedaría menos 1 al cubo. Y cuando uno reemplaza esas dos cosas, pues recuerden que primero se reemplaza el de arriba y se le resta el reemplazo de abajo. Entonces, esto toca restar todavía. 1 positivo y acá queda menos 1. Esto cambiaría a positivo, por eso quedarían los dos sumándose. Por si acaso, nada más lo menciono. Entonces aquí queda 1 más 1. Acá sucede la misma historia de evaluar el 3 y evaluar el 1, que eso va a dar 0, lo va a dar, ahí lo pueden reemplazar de nuevo. Y bueno, acá el 3 y el 1, pues queda de nuevo la misma historia del 1 más 1, y acá en el otro también, en el del que está elevado a la séptima, también va a quedar el 1 más 1. Bueno, la final es una suma de esto, que ya es sumar todo lo que hay. Aquí queda 6, aquí queda 10 tercios negativo, aquí queda 6 quintos y por último queda 2 séptimos. Ahí tenemos todas las expresiones, hacemos una suma de fracciones, como quieran, y es cuestión de solo sumar, saber sumar eso ahí. Y la suma total pues da 376 pi sobre 105. Y como estamos hablando de volúmenes, pues en unidades cúbicas. Y ahí lo tenemos. Este es el método que se conoce como perdón, discos. Discos, o mejor dicho, la combinación de dos discos que normalmente se lo conoce como arandelas. Ahí está. Siguiente problema. Eh, a ver, no. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre el primer problema? ¿O continúo? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Por si acaso. ¿Todo bien, chicos? Bueno, parece que sí, ¿vale? Si no me dicen nada, yo considero que sí. Si me preguntan, ahí hablaré. Vale, seguimos entonces. Pregunta número 2. Tenemos aquí un 10 menos 24 menos y cuadrado y la otra función de esta forma. A ver, para graficar esto. Primero, y, normalmente, y es así, en el origen. Así es y cuadrado, una cuadrática. ¿Qué sucede cuando esto dice menos 4 o que resta 4 y esas cosas? Cuando estamos en el menos 4, eso quiere decir que sube 4 unidades. Y cuando dice menos 4, eso quiere decir que baja 4 unidades. Por lo tanto, esta gráfica, pues sería esta que ven aquí, la café. ¿Vale? Esta de aquí. Esa sería. Esa función sería la que tienen aquí, y menos 4 del cuadrado menos 4, por si acaso. Y el otro que es tocaría completar cuadrados para ver cómo se grafica. Entonces, esa gráfica no lo completé, creo que no lo completé. Pensar, no, bueno, lo hice en otro lado, o no, acá está, perdón, sí, lo había hecho, pensé que no lo había hecho. Y menos 5 al cuadrado, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que esto primeramente, si nos vamos al origen, el y ya dijimos que era así hacia la derecha, pero como dice que está aquí negativo, esto quiere decir que es hacia la izquierda, y como dice aquí el menos, esto sube 5 unidades, entonces estaría así, y con el más 1 que tienen aquí, el más 1, pues sube una unidad hacia la derecha. Y así estaría, de esta forma. Por eso es que la gráfica sería la de aquí, la de azul, o esta parte. Y bueno, una vez hecho esas dos gráficas, pues obviamente tienen que saber graficar, porque en su examen o algo no van a tener graficadores. Tienen que saber cómo se desplazan y todo. Y ahora sí, vamos a enfocarnos en la gráfica. Como esto va a rotar de manera, digamos, horizontal, y como todas las funciones están en función de y, ya de específicamente todo está en y, pues utilicé normalmente en y, literal, los rectángulos horizontales. Por eso es que aquí está ese rectángulo de color amarillo, ¿vale? El rectángulo de manera horizontal. Y prácticamente con eso hice todo el proceso. Entonces, al momento que se rota, lo que se va a formar es este cilindro hueco. Este se llama prácticamente el método de capas cilíndricas. Entonces, para ello, pues, para este método necesitamos conocer la altura que va a tener el cilindro y su radio, el radio que vamos a ocupar. Y para ocupar eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, para obtener este valor de R, Y y el 2 que asoman ahí, tiene una forma de cómo entender eso, ¿vale? Entonces, siempre lo primordial, por así decirlo, para sacar esto, que ahorita
No, lo voy a borrar. Déjenme ver cómo lo hago. Creo que sí, lo voy a borrar y ahí lo escribo de nuevo. A ver, para sacar esto. Primero, lo importante. De donde está rotando, siempre van a ir de donde está rotando a la recta o al rectángulo que hicieron. Hasta aquí. Eso sí, el rectángulo que deben escoger para hacer esto es donde está ya gráfica o el dibujo de la gráfica. Por ejemplo, aquí ustedes ven el reflejo de lo que está funcionando acá abajo, pero en realidad la gráfica que se forma de esto es esto de acá arriba. Solo que yo hice el reflejo para que se vea la gráfica y pueda hacer este cilindro, por eso hice el reflejo. Pero en realidad lo único que ustedes graficarían sería lo que está acá arriba. Entonces siempre ese rectángulo que van a tomar en cuenta van a ser con ese rectángulo de arriba, donde está la función original, por así decirlo, la gráfica que hicieron desde el inicio. Entonces, de donde se rota, que en este caso es en y igual a 2, desde ahí van a hacer una recta hasta ese rectángulo. Por ejemplo, como ven ahorita, eso le van a llamar R. ¿Ok? R. Ahora, importante lo siguiente. El eje contrario del que están utilizando, van a ir a hacer lo mismo, lo que hicieron con R. Del eje contrario que están utilizando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí están utilizando Y, la variable Y. ¿Cuál es el eje contrario? Pues la X. Entonces, desde la X, este sería el eje X, esta línea es el eje X. Desde ahí van a hacer una recta hasta el mismo rectángulo. Y ahora lo único que tienen que decir para sacar esto es, ¿dónde está sentado esto? ¿Dónde está sentado? O sea, digamos, esta línea amarilla está sentado entre los valores que están aquí. ¿Cuáles son esos valores? Los valores positivos de la variable y. Como pueden ver, aquí vale 4, vale otro número, aquí vale 2, aquí vale 1, aquí vale 3. Entonces, esa recta depende mucho de los valores de y. Por eso es que esta recta se lo conoce directamente como la variable y, porque depende mucho de esos dos valores. Entonces, ahí ya sacan ese valor de y. Déjenme poner esto bien. Aquí era R. Aquí era y. ¿Y de dónde salió 2? Pues no, el 2. El 2, pues prácticamente sale del hecho de que desde el origen, o bueno, desde la línea recta de los ejes hasta esta recta que tienen aquí, es lógico pensar que eso ya vale 2 unidades. Entonces simplemente hacen lo que faltaría de esto, cuánto vale esto de aquí, y esto pues vale 2 unidades. Simplemente se pone el 2. Una cosa importante, ojo, ojo, esta recta que tienen aquí, normalmente, como digo, es aquí y igual a 2, es lo que nos piden, ¿no? Normalmente, a veces, saben poner aquí también negativos. Este número que falta aquí no se lo coloca como menos. Esto tiene que colocarlo con el valor numérico más no el signo. Así es que aunque esa recta, por ejemplo, puede valer y igual a menos 2, da igual, tiene 2 unidades de aquí a acá. No nos importa el signo, solo importan las unidades que hay o el espacio que conforma a esa parte. Entonces, solo nos importa cuánto tiene, vale 2 unidades. Ya con esto dicho, pues de ahí sale una simple ecuación, ¿no? Digamos, solo es cuestión de un análisis fácil de lógica nomás, que literalmente diríamos, pues, la línea, déjame ponerlo por aquí. Vale, ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ahí está de todo. A ver, la ecuación, ¿no? La ecuación fácil sería decir que y va a ser igual a la suma de r más 2. Ahí lo tienen. Despejan r y quedaría que r es igual a y menos 2. Ya con esto ya tienen el valor de r. Ahora, ¿cuánto vale la altura? La altura. La altura la puse directa, pero en realidad la altura siempre, digamos, en X, cuando hacemos rectángulos verticales, decíamos que la altura era el punto de arriba o el valor que tope arriba, restando el punto de abajo. En Y es lo contrario. En cierto sentido, digamos, de esta forma, sería lo que está a la derecha, restando lo que está a la izquierda. Entonces, siguiendo la idea, ahí tienen un rectángulo horizontal. El punto de la derecha estaría tomándose en cuenta la gráfica azul, restándose ahora la gráfica café. ¿Cuál era la azul? Pues la azul era esta y la café pues es la de acá. La otra función que sería esta de aquí, ¿no? La de y menos 4 al cuadrado menos 4. Eso sería la café. Entonces sería prácticamente esta función restando esta. Eso sería h. ¿Vale? No le he anotado, pero igual ya lo puse ahí todo completo. Entonces, ahora vamos a ver. A ver, primero,
¿Qué más tenemos que necesitar aquí para resolver este problema? Pues necesitamos también saber de dónde a dónde voy, digamos, a integrar. Tengo que saber la intersección que van a tener esas dos funciones. Por lo tanto, tengo que conocer en qué valor se intersectan aquí y en qué valor se intersectan acá, para saber de dónde a dónde tendré que integrar. Entonces, literalmente, igualaría las dos funciones, como ven acá, las igualo, hago un despeje, como quieran, pasan lo de la derecha a la izquierda a restar, como prefieran, o lo de la izquierda al otro lado. Da igual qué método haga, simplemente lo resuelve. Y a la final, pues queda esta expresión que pueden sacar factores, que ya de aquí, pues a la final quedaría que tienen que integrar de 3 a 6. Y bueno, el volumen, ¿no? El volumen va a ser igual, debido a ecuaciones de capa cilíndrica, pues 2pi de la integral de 3 a 6. Y aquí tiene la fórmula, ¿no? La R por H por el diferencial de Y. R ya dijimos que era Y menos 2. H, pues ya van a ver por qué queda esto. A ver, dijimos que iba a ser esto restando esto, ¿vale? Eso dijimos. ¿Qué sucede? La resolución de esto, por si acaso, si resuelvo el cuadrado y todo, eso es lo que tienen aquí, ¿vale? Eso es lo que tienen aquí. Y la resolución de esto, que es la función de la gráfica azul, es esto prácticamente. Es esto de acá. Entonces, literalmente, lo de la derecha, si lo paso al otro lado a restar, es lo que sería H. ¿Qué sucede? Bueno, evidentemente lo que tienen acá es porque yo hice que esto pase al otro lado. Entonces, si yo hiciera que esto pase al lado izquierdo, pues sería lo mismo que está aquí, pero con signo contrario. Por eso es que directamente puse esto con el signo contrario. Está lo mismo, solo que al otro con el signo contrario. Si no lo ven, no pasa nada. O sea, solo ponen esta función y le restan esta función. Y ahí resolviendo toda la matemática de eso, pues deberían llegar a esta forma. Deberían llegar a lo mismo. Bueno, dicho esto, ahora sí es cuestión de multiplicar todo eso e integrarlo, ¿no? Y menos 2. Lo que hice aquí fue de manera distributiva multiplicar y sumar de manera rápida también para poder encontrar directamente ya la solución de esto. Por ejemplo, una multiplicación rápida. Verán, miren esto. Esto con esto, 18y cuadrado. Esto con esto, más 4. 18 más 4, 22. Ahí está el primer término con el y cuadrado. Toca hacer multiplicaciones rápidas por el hecho de que, digamos, para no estar escribiendo todo y después sumar. Así, al hacer rápido esto, ya no tienen que el proceso de estar sumando y ya de por sí ya lo suman directo. Por ejemplo, otra multiplicación sería esto y después con esto. Menos 36 y 2 por 18 también queda menos 36. A la final, la suma de esos dos quedaría menos 72y. Y así voy haciendo. Digamos, este menos 2 con este 36 quedaría más 72. Y por último, el y con este último sería menos 2y al cubo. Y ya estaría multiplicado todo. Si no, lo hacen paso a paso y verán que igual les debe quedar lo mismo. Una vez teniendo esto, pues ya lo único que queda es integrarlo. La integral de 22y al cuadrado quedaría y al cubo sobre 3. La integral de 72 quedaría y cuadrado sobre 2. El 72 con el 2 abajo, pues queda 36. 32 integrando 72y. 72 era, perdón. Y este, pues último, sería un medio de y a la cuarta, ¿no? Y ya de aquí es cuestión de evaluarlo. Evalúo el 6, evalúo el 2 y saco las expresiones dadas. Para evaluar esto, a ver. Aquí dice 6 al cubo, ¿vale? 6 al cubo. 6 al cubo, que sería prácticamente un 6 multiplicado por un 6 y otro 6. Como abajo hay un 3, ese 6 que todavía falta, quedaría aquí 1, acá quedaría 2. Este 2 lo puedo multiplicar con este 22 y quedaría 44. A ver, ¿cuál fue la idea? La idea es tratar de que no estar multiplicando muchas cosas como el 6 al cubo, 6 al cuadrado, eso es demasiado. Para eso preferible, o bueno, lo que yo hice fue dejar todo expresado con 6 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ahí quedó un 44. Acá, miren, 36, 6 al cuadrado. Entonces, directamente 36 por c cuadrado. Acá, 72 por 6, ¿no? 72 por 6. Pero el 72 se puede desglosar como 6 por 12. Entonces, el 6 que está aquí con el 6 que se va a evaluar formarían el 6 al cuadrado y el 12. Como digo, la intención es simplemente sacar factor común de 6 cuadrado para hacer una suma simple y ya después multiplicar todo. ¿Qué sucede después? Acá lo mismo, con el 3
sucede lo mismo. En este caso hice con el 3 al cuadrado, 3 al cuadrado acá también, 3 al cuadrado acá también, y acá lo mismo, resultó exactamente la misma idea. ¿Qué sucede? Bueno, una vez que saco factor común 6 cuadrado, para que vean, esto ya no está porque lo saco como factor común, por así decirlo, ¿vale? Queda un 44, restando 36, sumando 12 y restando 18, ¿vale? Entonces, solo para que se entienda, 44 con el 12, la suma de eso da 56. 56 que le restan 36, queda 20. Y 20 restando 18, pues queda solo 2. Por lo tanto, la respuesta de toda esa suma de ahí sería 2 por 6 al cuadrado. Esto es carpintería, pero igual trato de explicarles cómo podrían hacerlo para que sea más simple y no estar multiplicando muchas cosas. Preferible llevarlo así, de esa forma, y pueden sacar factores y ya de ahí es una suma fácil. Acá lo mismo, por ejemplo, el 3 sacando factor común. Si ya esto de aquí se va y se va, porque estoy sacando factor común. 22 sumando 24 daría 66. ¿Sí, no? No, 46, perdón, 46. 46 que estaría restando con 36, pues sería 10. Y 10 que estaría restando menos 9 medios, pues eso ya es algo simple, ¿no? 10 menos 9 medios que dije, y bueno, el 9 es el 3 al cuadrado que tocaba sacar. Acá está el 6 cuadrado, por si acaso. Pero bueno, ya de ahí resolviendo, pues queda 36 por 2, 72. Esto queda 11 medios. 11 medios multiplicando por 9 quedarían 99 medios. Multiplicación de eso, 144, restando 99, pues 45 medios. Y bueno, ya de aquí el 2 se va con este 2 de acá. Y a la final, pues queda que el volumen es igual a 45 pi unidades cúbicas. Y ahí lo tienen. Esa sería la pregunta número 2. Pregunto, ¿no? ¿Todo claro en esto? Para seguir. Vamos, ¿qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Pueden hablar nomás, no pasa nada. ¿Vale? Tienen libre acceso a hablar, si desean. Si no me dicen nada, yo continúo, pensando que sí lo entendieron. 3, 2, 1, ¿no? Vale, continúo. A ver, entonces, pregunta número 3. Para calcular esto. A ver, tengo una función que no es complicada de dibujar porque es la típica 1 sobre x, por así decirlo. Ahí lo tienen por si acaso. Es 1 sobre x para graficarlo, para entenderlo nada más. Y cuando está al cuadrado es que literalmente se refleja, ¿no? La de 1 sobre x es así. Y si dice al cuadrado, lo único que hace es que esto estaría por acá. Nada más. Es como un valor absoluto, aunque no tanto, ¿vale? Porque el cuadrado lo que hace es hacerlo un poquito más amplio, por así decirlo, pero tiene esta forma. ¿Cuál es la situación ahora? Pues el menos 3 que dice aquí adentro es que lo desplaza 3 unidades hacia la derecha. Entonces, literalmente yo tendría algo parecido a esto. Y con una asíntota en el punto 3. Bueno, con esa idea, pues ahí está la gráfica. Como digo, nosotros tenemos que entender graficar, tendremos que entender cómo graficar, porque a la final nosotros no tenemos graficadoras. Yo pongo aquí en graficadora para que sea mejor la visualización de la gráfica, nada más. Pero de ahí nosotros tendríamos que hacer nuestra propia gráfica. Bueno, ya teniendo esto, se supone que nos dicen que debe rotar en y igual a menos 1. Y igual a menos 1 es esta línea rosada, sí, rosada que está aquí. Y bueno, entonces tendremos que ver cuál es la rotación que surge entre estas dos funciones, que es la función de 1 sobre x menos 3 al cuadrado y entre y igual a 0. Y igual a 0, que es la línea café que tienen ahí, y la otra función, pues la gráfica azul, donde hay una asíntota que es esa línea verde, por si acaso, es una asíntota. Entonces, ¿cómo se va a hacer o cómo se va a resolver el volumen de esto? Para resolver esto, eh, lo más sencillo que fue, por así decirlo, es hacer esta forma de discos, literalmente, porque esto al rotarse forma discos que van a partir pues de este punto, que en este caso ya me lo dan también, dice que debo hacer la integral de 2 a 5, entonces parto de 2 sabiendo muy bien que hasta 3 no puede llegar porque hay una asíntota. Entonces de ahí yo tengo que aplicar ciertos criterios de integrales impropias para encontrar esa situación, y después hago de 3 a 5 la misma idea. Entonces ya saben cómo sacar R, por si acaso, digamos, para los radios,
del eje de rotación hacen una línea las funciones. Por ejemplo, del eje de rotación, ahí está la primera función con la gráfica aquí, y la otra función en la línea naranja, entonces, digamos, café, perdón. Y ya de ahí ustedes, solo con la longitud que tiene la recta, se identificarían cuál es mayor y cuál es menor, solo por la longitud. Entonces, se tiene, ¿no? Que R mayúscula es f de x más 1, y el otro, pues, solo quedaría 1. Y ahí lo tienen. Vale, ahí está. Entonces, una vez teniendo esto, pues ya de aquí solo es cuestión de saber encontrar, digamos, resolver la ecuación. Pues si voy a hacer la integral del volumen que va de 2 a 5, pues se coloca las funciones que serían pues f de x sumando 1 al cuadrado y menos el 1 al cuadrado. Y ya una vez resuelto, pues queda esta expresión que ven aquí. Y ahí sí, pues lo separo. Lo separo en la parte de 3, ¿no? Que justo dijimos que en 3 hay una asíntota. Entonces, una vez que tenga todo esto ya resuelto ahí dentro, pues lo separo de 2 a 3 y después de 3 a 5. Una vez separado esto, pues aplico los criterios de integrales impropias, que son utilizando los límites, sabiendo que justo en el punto 3 hay ese valor que no se puede evaluar. Entonces ahí pongo que A tiende a 3 por la izquierda para esta parte de aquí, porque obviamente está en la parte del 3 a la izquierda, y acá pues estaría en la parte de 3 a la derecha. Entonces ahí tendrían el límite. Espero que se entienda por qué ponemos más y menos, y si no, pues ahí me avisan para explicarles. Si no lo entienden por qué va el más o el menos, me dicen nomás, no hay problema, y les ayudo con eso. Bueno, entonces, ya teniendo esto, ¿no? Me pueden interrumpir nomás si quieren preguntar algo también, por si acaso. No pasa nada. A ver, ahora sí, integrando, ¿no? Integrando. La integral de esto es como ver esto, ¿vale? Es ver esto. ¿Cómo integran eso? Pues ese x a la cuarta, pues lo ven así, tal vez, ahí es más fácil verlo, y ahí solo le suman 1 y se divide para eso. Queda, pues, la respuesta, ¿no? Menos 1/3 de x al cubo. Entonces, eso es lo que se ve aquí. Menos 1/3 de el x, que en este caso es x menos 3 elevado al cubo. Y la misma situación hacen con esto, solo que aquí pondrían 2. La integral de eso sería menos 1 sobre x. Entonces, por eso queda menos 1 sobre x menos 3. Y bueno, en vez del 1 colocamos el número que está arriba ya de por sí, que es el 2 que está ahí. Y bueno, ya está integrado. A la derecha es lo mismo, es la misma integral. Ahora solo queda evaluar el punto A y después evaluar el punto 2 para la primera parte. Evaluando el A tenemos esta expresión y evaluando el 2 tenemos esto. Ahí quedó. Ahora evalúo el 5, queda esta expresión, y ahora evalúo el punto B y queda esto de aquí. Solo es evaluar, evaluar. Una vez evaluado, ahora sí toca ver, digamos, el reemplazo para ver qué queda al final de todo. Entonces, para la resolución. A ver. Resulta que si yo reemplazo, aquí me queda 0 porque va a quedar 2 sobre 0, ¿no? Solo para que se entienda. Abajo, si yo reemplazo, quedaría así. Quedaría 3 por la izquierda menos 3. 3 por la izquierda es un 2, algo, ¿vale? 2,99, algo así. Si estos dos se restan, debería quedar algo así. 0 con negativo. ¿Por qué? Porque el 2, algo restando 3 es un 0 pero con negativo. ¿Vale? Así es que esta respuesta, esta división, quedaría menos infinito. Eso. ¿Qué sucede? El de aquí da la misma situación. Por ejemplo, sabiendo que aquí voy a evaluar el 3 por la izquierda, ahí dentro voy a tener menos 0 que encima está elevado al cubo. Eso da igual, el 0 elevado al cubo, como aquí hay un negativo, el menos sale. Entonces ahí abajo queda un 3 que está multiplicado por 0 y arriba un 1. ¿Cuánto da esto? También da un menos infinito. ¿Qué sucede con esto? Tengo un menos infinito y acá también un menos infinito. Los dos pues suman algo que literalmente la suma de esas dos cosas sigue siendo un valor negativo pero infinito. Entonces, al final no hay una indeterminación que podamos cumplir o resolver. Simplemente ya queda como respuesta menos infinito esta parte. Y resulta que la otra parte también queda lo mismo. Si evaluamos, bueno, nos quedaría más infinito en este caso. Nos quedaría infinito positivo. Ahora, ¿qué sucede? El límite por sí solo quedó una respuesta, menos infinito. Y el límite por sí solo acá también quedó una respuesta, quedó más infinito. Ya el hecho de tener un menos infinito y una suma de infinitos, eso no quiere decir que es una indeterminación.
por si acaso. A la final, el límite de por sí ya tuvo respuesta y la respuesta fue esta. No es una indeterminación, ni esto tampoco. Pero ¿qué sucede? Pues la resta de esas dos cosas, pues afecta la resolución, por así decirlo, aunque en realidad, pues aquí se salva esta situación. ¿Sí ven? Esto da positivo. Y con eso dicho, pues a la final no se van a restar en sí. Por eso digo que literalmente ya cada uno ya tiene una respuesta fija, según la resolución, queda una respuesta directa, y bueno, a la final queda un infinito. Y un infinito, pues evidentemente eso no se conoce el resultado, por lo tanto la expresión diverge. ¿Qué quiere decir eso? Pues que prácticamente no era posible encontrar su volumen. No es posible, nada más. Y por cierto, por si acaso también, aquí lo dice, de ser posible encuentra el volumen. Bueno, no lo es, no es posible. Así es que simplemente queda eso. Siguiente problema, la número 4. Las gráficas son una función logarítmica y un y igual a 2 y un x igual a 0. A ver, x igual a 0 es esta línea, es esta recta, la vertical en el origen. Línea recta en el origen. Y igual a 2, pues evidentemente es esta línea que está aquí y es justo, si no me equivoco, donde va a rotar, creo. En y igual a 2, sí, ahí también lo piden. Entonces y igual a 2. ¿Qué sucede? Bueno, a ver. La gráfica, para verlo bien, ahí está, les hago un zoom para que se vea claro. La gráfica que nosotros haríamos, ¿vale? Sería esta de aquí. Esto que estoy rayando ahorita. Déjenme ponerlo mejor que se vea claro. Esta parte, esta línea y esta línea. Eso es lo que nosotros estaríamos graficando. Quiere decir que ahí donde estoy graficando es donde yo voy a hacer el rectángulo para hacer los cálculos de R o Y, dependiendo de lo que voy a hacer, ya sea discos o capas cilíndricas. Esta gráfica que ven acá arriba es el reflejo, por si acaso. Yo lo puse para la gráfica, para que me entiendan la gráfica, nada más. Solo por eso está el reflejo arriba. En realidad la única gráfica que nosotros haríamos sería solo esta parte. El reflejo se hace, pues, solo por tal vez si nos lleguen a pedir, pero bueno, a la final, creo que sí puede que les lleguen a solicitar que lo haga, que hagan la gráfica lo más clara posible, pero bueno. Entonces ya de ahí, pues, vamos a calcular o vamos a sacar los radios, el valor de Y y esas cosas. A ver, para el radio, como dije antes, ¿no? Desde la rotación al rectángulo, eso va a valer R. Como pueden ver, eso vale R, ¿no? Desde la rotación al rectángulo. Por eso es que aquí dice R, esa línea roja. Ahora, del eje contrario, ¿vale? El que estamos utilizando nosotros es las variables con Y. El eje contrario, pues sería la X. Entonces, desde la X hago una línea y eso va a valer dónde se asienta. Esta línea se está asentando en los valores de la Y. Así es que como está asentándose en los valores de Y, pues esa recta vale Y. Por eso es que aquí tenemos ese valor, Y. Y bueno, ya de aquí, pues, ¿cuánto hay de espacio de aquí hasta acá? Según la recta, digamos, de la recta a los ejes, pues eso vale 2, según aquí, porque esto valía Y igual a 2, entonces eso vale 2. Por lo tanto, ya con eso puedo sacar mi ecuación de R. El radio, pues no, el radio va a ser igual a 2 menos Y, porque 2, bueno, aquí está la ecuación, ¿no? 2 es igual a R más Y. Despejo R, pues queda que R es igual a 2 menos Y. ¿Cuál es la altura? Ahora, lo único que falta, ¿no? Por si acaso. La altura sería esta parte, ¿no? Esta parte. La altura sería el punto donde topa aquí, restando el punto que está acá. Como este punto es 0, literalmente, entonces solo se colocaría la función que está acá. Y eso, pues, es evidentemente la función logarítmica, la del logaritmo de x. Pero bueno, ahí está. Entonces, déjenme poner esto, que se vea todo. Ahí lo tenemos. Entonces aquí tenemos que va a ser la integral, ¿no? De menos infinito hasta 2. ¿Por qué digo de menos infinito hasta 2? Porque evidentemente esta línea que es logaritmo, esto va para abajo y no topa en 0. Y yo tengo una recta en x igual a 0. Entonces esas dos cosas no se van a topar porque obviamente ahí hay una asíntota. Bueno, entonces de menos infinito hasta 2, porque esto va desde abajo hacia arriba. De menos infinito hasta 2. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos la función R, tenemos la función... vale, no. No, 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 no. Yo obligué a que esto sea en Y porque estaba en X, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Acordándome bien de esto. Plena, plena.
Disculpen, no me había olvidado y pensaba que toda la función estaba con y. No, yo obligué que este logaritmo sea en y para que sea más fácil. Entonces ahí yo hice pues con esta idea, ¿no? De menos infinito a 2. Y bueno, la función sería esta, restando esta. ¿Cuál es la situación? Pues si esta de aquí es logaritmo de x, ¿vale? Logaritmo de x. Pero como estoy transformándolo a y, tengo que transformarlo a y en este sentido digamos, de despejar el x. Despejo el x con Euler y ya tendría la función que corresponde para este punto, que sería Euler a la y. Por eso es que aquí tendría esta forma, 2 menos y por Euler a la y por el diferencial de y. Ahí está. Digamos, lo que hice ya después fue multiplicar el 2 y después el y de forma distributiva. Ahí lo tienen. Y bueno, la integral, pues, este menos infinito lo transformé con límites porque para poder resolverlo toca quitar esa idea del infinito. Y ahora sí, pues empiezo a resolver. La integral de 2 por Euler es la misma, así que esta integral fue directa o fue fácil de resolver. Pero la de acá, que es y por Euler a la y, toca hacerlo mediante integraciones por partes. Así es que esta integral que ven aquí es utilizando la integración por partes, cosa que esa integración la puse acá abajito y la respuesta da eso. Y por Euler a la y menos Euler a la y. Se hace mediante integrales por partes, lo pueden resolver ustedes y quedar ahí con eso. Y a la final, pues resolviendo todo, queda esta expresión que se va a evaluar de b a 2 y ya de ahí ver qué queda al final. Evalúo el 2 en toda esta expresión. A ver, aquí viene. Si yo evalúo aquí el 2, ¿vale? Si evalúo aquí el 2, queda 2 por Euler al cuadrado. Aquí evaluando el 2, quedaría pues lo mismo, 2 por Euler al cuadrado. Y aquí evaluando el 2, pues queda solo e cuadrado. E cuadrado que va a multiplicarse por 2pi. Y eso es lo que ven aquí, ¿vale? Esto quedó de haberse evaluado solo el 2. Ahora vendría menos evaluando el valor de b. Si yo evalúo aquí el b y acá el b, solo es cuestión de hacer la suma todo y bueno, ahí queda 3 por Euler a la b menos b sobre Euler a la menos b. Ya, esto ya les voy a explicar por qué lo puse aquí. O sea, por qué lo puse así. Pero bueno, a ver, primero, si yo evalúo el límite a esto, esta parte da 0. Y la idea para que se entienda por qué esto da 0 es porque si nosotros evaluamos ahí, esto quedaría así. Y esto visto normalmente sería visto de esta forma. Y esto es un número dividido para algo grande. Y un número dividido para algo grande se aproxima a valor de 0. Por eso es que esta parte sería 0. Ahora, ¿por qué lo puse así, no? ¿Por qué puse arriba una b y un Euler a la menos b? Bueno, resulta que cuando nosotros evaluemos b aquí, en esta parte donde yo estoy encerrando ahorita, lo voy a encerrar con otro color, esto de aquí, queda así. Y como queda esto, para poder resolverlo, si nosotros evaluáramos, quedaría esto. Y evaluando esto, pues aquí este Euler elevado a la menos infinito ya dijimos que da 0. Esto es una indeterminación. Por lo tanto, como da una indeterminación, toca encontrar su respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Pues para encontrar una respuesta, lo más fácil de hacer o lo más fácil de aplicar es utilizar el L'Hopital, que es derivar arriba y derivar abajo. Y su derivada, para hacer eso, tenemos que buscar la forma de que esto quede una división. Y lo mejor que se me ocurrió fue pasar el Euler al otro lado, abajo, nada más. De esta forma. ¿Y por qué puse esto así? Porque resulta que así yo logro que este b desaparezca. Porque si lo pusiera abajo, por ejemplo, si yo pusiera el valor de b abajo, que también lo puedo hacer, no lograría que desaparezca. Porque cuando se derive, aquí quedaría al cuadrado todavía. Y resolviendo toda la matemática, quedaría al final algo así. B cuadrado por Euler a la b y acá un número. Entonces, no, pues no necesito de esa forma. Por lo tanto, pues busqué que B quede arriba y el Euler lo mandé abajo. Derivando esto, pues la derivada, arriba quedaría 1 y abajo pues este menos bajaría y quedaría menos B, perdón, menos por Euler elevado a la menos B. Recuerden que B sería la variable, es como la X. Entonces, derivando, ¿no? Derivando, abajo queda solo menos con Euler elevado a la menos B y arriba solo quedaría el 1. Este menos que ven aquí, por si acaso, es el menos que ya tiene de por sí. Hay un menos que ya tiene esa parte. Así que este menos es el que está ahí. Abajo, bueno, la derivada y eso. ¿Qué sucede? Bueno, aquí estos dos se van y haciendo extremos con medios, recordando que esto dice Euler elevado a la menos B, pues es lo mismo que tenga así, esto.
Entonces, viéndolo de esta forma, como Euler elevado a la b, si yo evalúo aquí el límite, pues ya dijimos qué es lo que iba a pasar, ¿no? Evaluando en ese de ahí quedaría esto y ya eso ya sabemos que va a dar 0. Con eso dicho, pues toda esa expresión de evaluación de b da 0, por lo tanto su expresión quedaría solo 2pi con el Euler elevado al cuadrado. Eso quedaría el volumen, entonces eso sería la respuesta para el número 4. Unidades cúbicas, obviamente. ¿Todo bien? Por si acaso, pregunto. ¿Sí? Sí se me escucha, por si acaso. Todavía. Quiero estar pendiente a ver si se graba lo que estoy diciendo también. ¿Se me escucha? Bueno, espero que sí, no sé. Voy a continuar. Pregunta número 5. A ver, esto fue lo peor, por así decirlo, por el hecho de que tuve que hacer las dos cosas a la vez. Bueno, no importa. Ahí dice, ¿no? Pregunta número 5, graficarlo y hacerlo por el método de capas cilíndricas y el método de discos. A ver, primero, para las capas cilíndricas. Evidentemente, lo primero, lo esencial, tendríamos que saber graficarlo. Tengo una función cuadrática que está como la gráfica azul. Igual, para que se vea mejor, tal vez, déjeme hacer esto. Déjeme ver si puedo. Vale, sí se puede. A ver, aquí está. La gráfica azul representa el x cuadrado. El x cuadrado. El 2x más 2 representa la gráfica naranja, o bueno, café. El x igual a 4, o perdón, el y igual a 4 representa la línea verde. Y el x igual a 0, pues representaría pues simplemente la línea vertical en el eje. ¿Qué es lo que nos pedirían que hagamos la rotación? Pues solo esta parte. Solo esta parte. Así es que literalmente nosotros haríamos la integral desde 0 hasta este punto. ¿Cuál es ese punto? Pues tendríamos que averiguarlo. Y bueno, aquí en la gráfica ya se ve que dice el 2, pero tendríamos que averiguarlo. Entonces, literal, nuestro objetivo sería hacer ese tramo, de 0 a 2, nada más, de 0 a 2. ¿Qué sucede? Pues si voy a hacer la capa cilíndrica, es importante tener una idea de esto. Cuando hacemos capas cilíndricas, los rectángulos para esta rotación, que es aquí, la rotación es en y igual a, perdón, en x igual a 3 dice, ¿no? Aquí lo dice por si acaso, en x igual a 3. Si vamos a hacer así la rotación de manera vertical, las capas cilíndricas serían utilizando los rectángulos verticales o rectángulo paralelo a la rotación, se podría decir también. Pero bueno, ahí está. ¿Qué sucede? Pues aquí voy a tener dos rectángulos diferentes porque tengo dos funciones diferentes para cada una. Por ejemplo, mirando estos dos rectángulos que estoy graficando, este rectángulo que está aquí es muy diferente a esto. Y no me refiero al tamaño, sino más me refiero a las funciones que toman en cuenta. Por ejemplo, para este rectángulo que está acá abajo, la función que está tomando en cuenta es el rectángulo, digamos, es la gráfica café con la gráfica azul. Comparado a esto que sería la línea verde con la azul. Eso no es lo mismo. Por lo tanto, como no son los mismos rectángulos que se van a formar, pues prácticamente está diciendo que esta parte tenemos que separarlas. Tenemos que hacer una integral doble, por así decirlo, una por un lado y otra por aparte. Y el volumen sería la combinación de esos dos por separado. Bueno, entonces, entendiendo esa idea, pues sacaría pues los valores de x y de r y esas cosas. Entonces vamos a analizar. Vamos a analizar el gráfico, ¿no? A ver, para este gráfico. Hice dos cilindros, ¿no? Como ven ahí, están los dos cilindros. Para los valores de x. Aquí en los valores de x, tal vez podría haber puesto x1, x2, tal vez para que sea diferente, pero bueno, no lo hice por el hecho de que en realidad es la misma x. Pero bueno, vamos a ver cómo se analiza. Como dije antes, ¿no? Desde la rotación a lo que es el rectángulo, de donde estábamos, la gráfica original, por si acaso, la gráfica original es esta, la gráfica reflejo es esta de acá, la que está reflejada, por si acaso. Bueno, la gráfica original, desde la rotación al rectángulo, eso va a valer R. Del eje contrario, como en este caso, vamos a utilizar la variable X, vamos a utilizar la X, el eje contrario sería la recta Y, esta línea Y, el eje Y. Entonces, desde ahí hago una recta a ese rectángulo, cosa que quedaría este pedacito y ese pedacito está sentado en los valores de los x positivos, porque los x positivos son a la derecha de 0 y justo esa parte está a la derecha de 0, ¿no? Entonces, literalmente quedaría x positivo y de ahí ya saco una ecuación.
diría que 3 es igual a x más R1. Por lo tanto, R1 va a ser igual a 3 menos x. Aquí lo tienen. ¿Cuál sería la altura? Pues la altura sería el punto de arriba restando el punto de abajo de ese rectángulo. Sería la función de la lineal, el 2x más 2, restando el x cuadrado. Aquí lo tienes. 2x, no sé por qué puse menos 2, pero bueno, igual ahí en la resolución sí le puse más, por si acaso. Así es que aquí es un error que ya lo voy a corregir. Bueno, ya lo voy a corregir bien. Ahí es 2x más 2, restando x cuadrado. Y bueno, ya para el otro lado, pues hago lo mismo para la otra expresión. Por ejemplo, aquí la función de arriba sería el 4 y la función de abajo sería el x cuadrado. Entonces, 4 le debo restar al x cuadrado. Para el h, ahí está, 4 menos x cuadrado. Y para el r, pues hago la misma idea, desde la rotación al rectángulo y desde el eje contrario hasta el rectángulo. Ahí todo esto, pues ya dijimos que valía 3, eso sigue continuando lo mismo. Por lo tanto, pues R2 va a ser igual a 3 menos X. O sea, comparten el radio en ambas. Es algo lógico que eso llegue a pasar, por si acaso, pero igual ahí está sacado uno, cada por uno, digamos cada uno. Una vez hecho esto, pues aquí voy a corregir esto, ¿no? El más 2 que era, a ver, 2x más 2 menos x cuadrado era. Pues ya teniendo esto, pues saco nuestro volumen. El volumen va a ser, pues como son capas cilíndricas, 2pi de la integral, que va a ser de 0 a 1, porque solo vamos a tomar en cuenta la primera parte del r, que es 3 menos x, y la altura, pues 2x más 2 menos x cuadrado. Ahora el otro lado sería 2pi de la integral de 1 a 2 ahora, y de 3 menos x por 4 menos x cuadrado. Bueno, dije que queda 2, y bueno, esto para explicarlo. ¿Por qué queda 2? ¿Y por qué sabemos que queda 1? Pues para ello, evidentemente, para saber esta cosa, pues igualamos las dos funciones. Por ejemplo, aquí tenemos que y vale 4. Como vale 4 y aquí tengo que topa digamos, en la recta, pues simplemente las igualo. 2x más 2 más igualado a 4. Y ahí encuentro el valor de x donde los dos topan. Y la misma situación sucede con el cuadrado, x cuadrado, ¿no? La línea del x cuadrado también toca en 4. Entonces ahí lo igualo, saco el valor y bueno, resulta que x vale más menos 2 y lógicamente el que yo ocupo sería el positivo, porque está a la derecha la gráfica que yo necesito, entonces más 2. Y así ya sé que las integrales van a ir en esa forma. Bueno, ya de aquí es una multiplicación de polinomios, nada más, multiplican a la izquierda, multiplican a la derecha, resuelven sus integrales y una vez resuelto, pues evaluando. Evalúan el 1, después evalúan el 0 y bueno, ya esto como saben decir, pues es una típica carpintería, ¿no? Y bueno, la final en la X me dio 56 pictercios. Eso me quedó utilizando el método de capas cilíndricas. Ahora, si yo utilizara el otro método, que es el método de discos, evidentemente, pues debe darme lo mismo. Es la misma figura, es la misma rotación, debe darme lo mismo, por más que cambie de eje, debe darme exactamente igual. Así es que, vamos a ver. Primero, para el cambio del método de discos, resulta que para yo hacer el método de discos, voy a estar utilizando los rectángulos horizontales. Igual aquí en el gráfico que están viendo ahorita, espero que se ve la parte amarilla, que son rectángulos horizontales. Si no se ve, bueno, les señalo. Aquí está, por si acaso, espero que sí se vea. Lo puse en amarillo. Según yo, sí se debería ver, pero bueno, ahí está. Son rectángulos horizontales que a la final, pues para hallar esto, ¿no? Para encontrar esta parte, ese rectángulo, tengo que, digamos, tomarlo con los valores de y. Y a lo que voy es que nosotros vamos a necesitar las funciones despejadas. Como ven aquí, tenemos la función que es y igual a x cuadrado. Despejando la x, pues queda raíz de y. Y acá lo mismo, despejo la y quedaría y medios menos 1. Esto es importante una cosa por si acaso. El raíz de y ocupé, ¿vale? Ocupé esta porque justamente la gráfica del raíz de y es justamente esta parte de aquí. Esta gráfica que está en azul. Así que lo rayo por si acaso. Justo la raíz de y es esto. Por eso es que estoy ocupando el positivo. Pero hay problemas que en algún momento puede que tenemos que ocupar el negativo y es porque con el negativo es que queda ahí, donde estamos haciendo ahorita. Porque si no pusiéramos el negativo, hay funciones que en el caso que no estuviera el negativo, puede que estuviéramos tomando en cuenta lo de acá. Y después, cuando hagamos la resolución y pensemos que esté bien o nos dé negativo la respuesta, pues literalmente es porque tomamos en cuenta algo mal.
Así es que es importante con estas raíces fijarse muy bien si debemos poner el positivo o debemos poner el negativo. ¿Vale? Fijarse muy bien por si acaso en esto de las raíces. Cuidado les pase lo que me pasó hace un tiempo. Lo digo porque literal cometí ese fallo de no revisar bien esa parte, así es que ojalá no les pase a ustedes. A ver, entonces, ya sabiendo muy bien cuál es, ¿no? Sacamos los valores de los radios. R1, R2, R2 pequeño y R1 pequeño. ¿Por qué hago de esa forma? Porque la misma situación sucede si hacemos los rectángulos horizontales con respecto al volumen. Por ejemplo, voy a hacerlo acá para que se vea. Dios. Miren esto. Digamos, de aquí, ay Dios, esto está muy, muy feo ahí. A ver, de aquí hasta acá, tiene que ver mucho, digamos, el 2 por así decirlo, como altura. Esta línea, esta recta, ¿vale? Esta línea tiene que ver mucho con la altura de ese rectángulo. Pero a partir de acá, no tiene nada que ver esa línea, tiene que ver mucho la otra función. Por ende, pues, evidentemente, toca separarlos. Toca hacer integrales que van a ir, por ejemplo, de 0 hasta este punto que justamente se ve el 2. Igual eso también se puede intuir por la recta, la gráfica de la recta. Esto sí se sabe, no es que toca encontrarlo. Esto deberíamos saberlo ya de por sí, por lo menos para saber cómo graficar esto. Pero bueno, entonces iríamos de 0 a 2 y después de 2 hasta este número que también ya sabemos que es el valor de 4. Y bueno, ya de ahí es cuestión de solo sacar los radios y colocarlos correctamente. Bueno, entonces, vamos a ver. Nuestro volumen. Volumen va a ser igual a pi de la integral de 0 a 2. Y recuerden, ¿no? Tengo que poner R1, en este caso lo llamé a la primera parte de 0 a 2. De 0 a 2, R1 menos R1 pequeño. R1 sería, pues, vamos a ver aquí, en el gráfico. A ver, para que se entienda cómo sacar el R1 aquí. Sería el punto de la derecha. Ahí está, el punto de la derecha, ¿cuánto vale? Pues es el de x igual a 3. Por lo tanto, hasta ahí vale, ese punto vale 3. Y se le resta esto. ¿Cuánto vale esto en valor de x? Pues eso vale 0. 3 menos 0, pues eso quedaría R1. Ahora vamos con el R pequeño. R pequeño, aquí está. También vale 3, pero se le resta con, dependiendo de la gráfica que está topando, y es la gráfica cuadrática del x cuadrado. Pero como estamos utilizando el rectángulo horizontal, pues estaríamos trabajando con la gráfica de x cuadrado, pero llevándolo a y. Y y pues es raíz de y. Y quedaría 3 menos raíz de y. Y así hago lo otro también con R2, por ejemplo, aquí estaría topando el 3 y le resto lo de la recta. Ahí está, 3 menos y medio es menos 1. Y para R pequeño, pues lo mismo. Al 3 le resto el de x cuadrado, que sería raíz de y. Y así saco los valores. Una vez hecho esto, pues recuerden que los R's en los discos pues se elevan al cuadrado. Por lo tanto, R1 al cuadrado, 9. Ahí está. Esto elevado al cuadrado, pues ahí lo tiene. Y ahora con el R2, pues iría de 2 a 4, el pi también ahí, y bueno, ahí sería esta función elevado al cuadrado, ahí está, por si acaso, y el otro al cuadrado, pues ahí está, 3 menos y con la raíz al cuadrado. Esto ya es cuestión de saber resolver cuadráticas, nada más. Resuelven la cuadrática de esto, quedaría menos 6 raíz de más y y más 9. Pero como acá hay un menos, ese menos queda aquí menos, acá queda más y aquí queda menos. Por eso es que aquí dentro queda 6 raíz de y menos y el 9 se eliminaría con el 9 que estaba acá. Entonces, literalmente, quedaría solo esto. 6 raíz de y menos y, con el diferencial de y. A la derecha, pues ahí costó un poco más de trabajo, la suma de todo, pero al final la suma de todo da esto. Quedaría esta expresión. Resuelvo sus integrales, que no son difíciles de resolver. Ahí para explicar por si acaso, la raíz de y integrando, por si acaso, es 2 tercios de y elevado a la 3 medios. ¿Vale? Esto de aquí queda. 2 tercios de 3 medios, el de y elevado a la 3 medios. Si eso se multiplica por 6, el 3 y el 3 se elimina, queda 2. 2 por 2, 4. Aquí está, ¿no? Un 4. Y aquí puse una y y un raíz de y. Bueno, para explicar eso. El y elevado a la 3 medios, que es lo mismo que tener así, por si acaso. Raíz de y al cubo, es lo mismo. Recuerden que esto es lo mismo también. Y ahí el y cuadrado puede salir. Y quedaría solo esto. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema estaría en que debería
salir con valor absoluto, solo que yo no lo puse por el hecho de la integral donde estamos haciendo. Como estamos haciendo la parte de 0 a 2, pues directamente esto ya quedaría positivo. ¿Debería haberlo puesto? Pues sí, debería haberlo puesto. Así es que hay culpa mía, tal vez, de olvidarme esto. Así es que, no olvidarme, sino que no lo puse porque tal vez el intervalo que estaba haciendo ya me dio para decir que eso quedaba, pero bueno, igual ahí está, ¿vale? Se pone en valor absoluto esa parte, porque ya lo saqué. Y si no lo quieren sacar, lo dejan como y elevado a la 3 medios también. No hay problema. Pero bueno, ahí sale como valor absoluto, pero a la final, como digo, el intervalo que se está resolviendo da igual, queda positivo. Bueno, la derecha, más de la historia, lo mismo. Aquí otra y que saqué, que ya lo voy a cambiar para poner el valor absoluto. Pero bueno, a la final quedaría eso. Resuelvo, ¿no? Evalúo el 2, evalúo el 0 a la izquierda, a la derecha evalúo el 4 y el 2. Una vez resuelto, pues queda toda esta expresión que ven aquí. Todo lo que ven aquí. Una vez resolviendo todo, que ya es sumar y restar y todo, me queda esto finalmente, lo que ven aquí. ¿Cuál es la situación? Bueno, aquí yo la verdad pensaba que ya no me iba a salir lo mismo y estaba tratando de ver eso, pero resulta que no, que sí iba a salir por el hecho de que estos raíz de 3 sí se eliminan. Como dije, debe quedar lo mismo, pero ya viendo esto, porque todavía no tenía esta situación, dije tal vez no salga, porque vi ese raíz de 3 y dije, ¿cómo lo elimino? Me olvidé que acá también había otro que literalmente hacía que se iban. Y ya la suma de lo otro que queda, pues va a quedar en 56 pi sextos. Y listo, chicos. ¿Todo bien entonces? Pregunto, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien con estas preguntas? Hasta la número 5 al menos, porque ya de aquí ya viene solo longitud de arco. Ya se acabó volumen. ¿Alguna pregunta, no? No, todo claro. Ok, entonces ya para continuar, pregunta número 6. A ver, para la pregunta número 6, me piden la longitud de arco de esa función que va de menos 4 a menos 1 con con la variable y. Así que ya las integrales ya me dicen de dónde a dónde voy a integrarlas. Lo único que tengo que saber es la ecuación del, digamos, del, ¿cómo se llama esto? De la longitud de arco de una función que dependa de y. Bueno, entonces, literalmente para eso, lo único que debo conocer es esa ecuación. La ecuación de la longitud de arco para lo que estamos utilizando ahorita es la raíz de 1 más la derivada, por si acaso, aquí va la derivada de la función y eso elevado al cuadrado. Entonces, derivamos, ¿no? Derivamos esta función y a la final queda lo que ven aquí, que queda esto. El 3 se elimina con este 3 y solo quedaría raíz de y más 5. Entonces, esa función se pone aquí. Lo que queda de la utilización de eso, lo colocamos en esa parte y eso se le va al cuadrado. Resolviendo esa situación ahí dentro, pues tendría solo y más 6. Ya saben que la integral va a ir de menos 4 a menos 1, por si acaso, ya lo decía ahí. Así que no hay más que decir. Una vez hecho esto, integran, ¿no? Ahí queda 2 tercios de y más 6 elevado a la 3 medios. Evalúan el menos 1 y después evalúan el menos 4. La resolución de eso quedó esta suma de estas dos funciones con raíces. Bueno, como tienen el mismo denominador, simplemente los puse arriba. Y nada más. Ahí tienen la respuesta y esto queda en unidades porque son longitudes. Lo que sí debo aclarar, por si acaso, es que verifiquen que esto sea positivo para decir que está bien. En sí, 10 con el raíz de 5 da, por así decirlo, un 22, 23 tal vez, y el 4 con el raíz de 2 daría un 7, algo, así es que 22 con ese 7, algo, pues sí va a dar positivo. Aunque no sean los mismos valores que digo, simplemente el otro queda mucho más grande que el de la derecha, entonces sí va a dar positivo, por lo tanto esto está correctamente hecho. Siguiente función, la pregunta número 7. Ahora tenemos una función que depende de la variable x. Bueno, voy a hacer un zoom para que esto quede mejor visto. Ahí está. Ahora depende de la variable x. La anterior dependía de y, dependía de la letra y, ahora depende de la x, pero en sí la longitud es lo mismo en cierto sentido. Es la misma similitud, por así decirlo, porque aquí en vez de poner el diferencial de x con respecto a y, aquí pondríamos el diferencial de y con respecto a x, o sea, derivar la otra variable, que en este caso la variable aquí a derivar sería la x, en la anterior era derivar y. Entonces, bueno, derivando en x, lo mejor que pude haber hecho aquí fue haber hecho esta situación, de dividir los primero, ¿vale? O sea, el 6x dividir para esto y el 3 dividir para esto.
separarlos como una división. ¿Por qué? Porque así visto de esta forma es mucho más fácil que hacer la derivada de un cociente. Así es que ya depende de ustedes. Si hacen el cociente, a buena hora. Si hacen así como estoy haciendo yo, también no pasa nada. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que al derivar esto, como el 6 está abajo, eso da igual, es un sexto, y derivo el x al cubo. La derivada queda 3x cuadrado, y ya de aquí, pues el 3 y el 6 se van y queda el 2 abajo. Eso se ve aquí, ¿vale? En este cuadrito, x cuadrado sobre 2. Y la otra derivada, que es el 1 sobre x, ¿vale? La derivada de eso, simplemente se coloca un menos adelante y acá al cuadrado. Así que este 2 que está aquí, simplemente está acá abajo también. Ahí lo tienen, ¿vale? En el cuadro. Y ya de ahí, pues es una suma de fracciones, se suma esta expresión y queda esto de aquí. Y eso es lo que voy a tener que colocar ahí dentro para elevarlo al cuadrado. ¿Qué resulta? Pues si yo elevo al cuadrado, tendría que evaluar o elevar esto al cuadrado y esto también al cuadrado. Si yo elevo el x a la cuarta menos 1 elevado al cuadrado, si lo resuelvo, o sea, resuelvo el binomio que va a quedar, quedaría esto de aquí, x a la octava menos 2x a la cuarta más 1. Eso queda resolviendo el binomio. Abajo pues queda 4 por x a la cuarta, no queda más. Sumo esta fracción que ven aquí, sumando, ¿no? Sumando. Y una vez sumando la fracción, pues resulta que el 4x a la cuarta, al sumarse con este, o bueno, restándose con este menos 2x a la cuarta, va a quedar positivo el 2. El de la mitad, perdón, el de la mitad queda positivo. Entonces, esto espero que se entienda que a la final esto es lo mismo que esto, solo que con positivo. Es lo único que cambia. Esto es lo mismo con positivo, lo que estoy señalando aquí abajo. Entonces, a la final, pues lo llevé al cuadrado con positivo, como ven, x a la cuarta más 1 elevado al cuadrado, y abajo pues un 4x a la cuarta. Como afuera hay una raíz, pues sacando todo con la raíz, queda en valor absoluto y abajo también. Pero ¿qué sucede? Nuestra integral es de 1 a 3. Y de 1 a 3, cualquier valor absoluto, pues seguirá siendo lo mismo. Así es que simplemente lo eliminé. Igual estas dos funciones, si lo llevan al valor absoluto, queda igual. Simplemente se pone lo mismo. Abajo también. Resuelvo para poder integrar. Para poder integrar esto, lo más sencillo fue que el x a la cuarta se divida para esto, más el 1 dividido para esto. Así como está aquí separado. Ya de aquí integrando, pues queda esta expresión, y integrando esto, pues queda esta expresión. Evalúo el 3, evalúo el 1, y queda como respuesta 14 tercios unidades cuando se evalúe. Solo es cuestión de evaluarlo y de ahí sumar lo que quede o lo que reste de todo eso. Igual, por si acaso, digamos, el 9 medios se va a sumar con un medio que va a estar por acá, quedaría solo 5, y este un sexto que se va a restar con otro un sexto, quedaría menos menos un tercio va a quedar. Entonces ahí la suma, pues, queda el 14 tercios que menciona ahí. Y nada, ahí estaría. Eso sería, pues, la pregunta hasta las 7 hasta ahorita. ¿Vale? Ahí estaría todo. No sé si se logra visualizar, espero que sí. Espera un momento, déjame ver si se está logrando visualizar todo esto. Vale, ahí está. Cualquier cosa, pues ahí me avisan si por si acaso no se llega a ver algo. Ahí está. Pregunta número 8. A continuación, ¿no? Pregunta número 8. Estas son las derivadas, bueno, es la longitud de unas funciones paramétricas. ¿Cuál es la paramétrica? Pues la paramétrica estamos haciendo del punto que va de menos 2 hasta 1. ¿Vale? De menos 2 hasta 1. ¿Cómo se resuelve la longitud de esto? Pues aquí necesitamos colocar la derivada de ambas, tanto de la x como la derivada de la y. Derivando x con respecto a t, toca encontrar la derivada de esto y toca encontrar la derivada de esto. Esas derivadas, pues yo ya la hice aparte, así es que lo último que dio fue esto, 3t coseno de t y 3t seno de t. Y esto da por el hecho de que aquí, por si acaso, para que se vea claro, aquí hay una multiplicación, va a quedar una derivada de multiplicación. Entonces, bueno, para que se vea claro, ahí está, ¿no? 3t por seno de t. Entonces ahí hay una derivada de multiplicación, entonces a la final, pues por ahí va a hacer que se reste con el otro lado que está acá. Va a haber una parte donde eso se va a restar o se va a sumar algo y ahí quedaría esa situación de que solo queda ese valor en las derivadas de x y y. Como ven, solo queda esto. Entonces,
Eso es lo que se va a colocar en las funciones aquí. Miren, por ejemplo, la de la x se coloca en esta expresión elevado al cuadrado y la de la y se lo coloca acá también, elevado al cuadrado, porque son colocar las dos derivadas por separado. Las evaluamos al cuadrado, resolvemos la expresión y resulta que me queda este de aquí. 9t cuadrado coseno cuadrado más 9t cuadrado por seno cuadrado. Puedo sacar factor común 9t cuadrado y ya de aquí es cuestión de visualizar que esto es una identidad que vale 1 y a la final pues esto quedaría raíz de 9t cuadrado. Resolviendo la expresión de esto de aquí, de la raíz, afuera saldría un 3 y dentro quedaría un raíz de t cuadrado que sería el valor absoluto de t. Ahora, el valor absoluto de t, como cualquier otro valor absoluto, toca separarlos por regla de correspondencia, recordando que el valor absoluto pues tiene valores positivos y negativos dependiendo del intervalo que se esté evaluando. Así es que es importante tener eso en cuenta para lo que es la resolución de todo este problema. No lo puse porque yo ya hice directo, por ejemplo, digamos, el del menos 2 hasta 0, debemos entender que la función de la variable del valor absoluto sería colocar un menos. Así es que por eso es que aquí de menos 2 a 0 tiene aquí un menos y se quitó el valor absoluto. ¿Vale? Que quede claro aquí en esta parte. Y de 0 a 1, pues queda positivo por el hecho de que eso cumple con la regla de correspondencia. No lo hice digamos lo que dije, pero bueno, ahí lo harían, lo hacen aparte para que se justifique por qué ponen eso. No lo hice porque ya lo puse directo por si acaso. Ahí lo pondrían ahí aparte, ¿vale? Y bueno, ya de aquí integran la integral, por ejemplo, de esto, este cuadrado sobre 2, acá también t cuadrado sobre 2. Aquí están las dos resueltas y las puse en ese orden por si acaso, porque literalmente hay una parte que tiene un negativo adelante y el otro es positivo. Por ejemplo, este es negativo y este es positivo. Lo primero que puse fue esto y después restando esto. No es nada por si acaso, es solo darle la vuelta, por así decirlo. Pero nada más. De ahí evalúan el 1 y el 0, y el otro el 0 y el menos 2, resuelven la expresión, y a la final el cálculo de esto pues fue 15 medios. Por lo tanto, su longitud o perímetro quedó 15 medios al final. Bueno, siguiente expresión. La pregunta número 9, pues la misma situación. Derivo uno y derivo la otra. Derivo la x, derivo la y. La derivada de la y, evidentemente hay muchas cosas que toca derivar, pero todo se queda a lo que puse ahí. La respuesta va a quedar menos 2 tangente de 2t más pi cuartos. Igual lo pueden hacer aquí, por si acaso, ahí está la función. A ver, para que se entienda por qué quedó eso, ¿vale? Tienen un logaritmo con un coseno. Vamos a pensar solo esto. La derivada de un logaritmo, pues es 1 sobre coseno, ¿vale? La derivada es 1 sobre coseno, así es que si nosotros derivamos el logaritmo de coseno, eso va a quedar 1 sobre coseno. Y la derivada interna, que sería derivar coseno, sería menos la función seno. Y seno sobre coseno, pues por identidades sería menos tangente. Ahora, ¿de dónde sale ese 2? Pues el 2 es por esta variable que tengo aquí, 2t más pi cuartos. Si derivamos todavía la parte interna, si seguimos derivando, por ahí va a aparecer ese 2. Por eso es que queda menos 2 tangente y bueno, el ángulo del ángulo que tiene ahí, el 2t más pi cuartos. Bueno, reemplazo en la ecuación de lo que es la resolución, ¿no? Para la longitud. Y recuerden que ya también ya les dan el intervalo de donde tienen que integrar. Entonces, evaluando, me queda este 4. Acá me queda también para sacar el cuadrado, quedaría 4, como ven aquí. 4 más 4 tangente cuadrado. Saco factor común 4 y aquí queda la típica identidad que uno aprendió en las sustituciones trigonométricas. Espero que todavía sigan teniendo en cuenta esas ideas. Esto es secante cuadrado. Da igual el ángulo es 2t más pi cuarto, pero sería secante cuadrado. Entonces aquí lo tienen, secante cuadrado de 2t más pi cuartos. Sacan la raíz de eso y esto queda en valor absoluto. Pero ¿qué sucede? El valor absoluto de esa función es la misma. Ahora, como nosotros no tenemos un graficador, por así llamarlo, ¿no? Como nosotros sabríamos si es en verdad da positivo o no. Pues lo más fácil de hacer es evaluar esto. Evaluar esto y evaluar esto. Y ahí nosotros veríamos si la expresión que estamos haciendo en realidad queda positivo. Bueno, evaluando el menos pi sextos quedaba, si no me equivoco, 15 grados, pero queda positivo, así es que la respuesta queda positiva ahí dentro. Y si evaluamos el menos pi octavos, creo que daba 0, entonces a la final sigue siendo positivo, aunque sea 0, sigue siendo positivo. Entonces el intervalo que estamos haciendo es correcto porque iríamos de 0 a
al 15 grados, ¿no? Porque como saben, pues aunque evaluando esto da 0 y acá dice que evaluando da 15 grados, pues ahí dentro me refiero, aquí dentro. Entonces la respuesta, pues evidentemente va a ser positiva. Entonces, literalmente, da igual que no esté el valor absoluto. Si quieren, igual comprueban, si desean, comprueban esto en un graficador y verán que es lo mismo. Colocar así normal, sin necesidad del valor absoluto. Integramos, ¿no? La integral de la secante es logaritmo de secante más tangente. Ahora sí, importante una cosa. La integral es esto, logaritmo de secante más tangente. Pero, como aquí hay un número que está multiplicando la variable, ese número se divide. Así que quedaría en realidad un medio. Pero también hay otra cosa. Acá afuera hay otro 2. Hay un 2 que ya tenía de por sí afuera. Entonces, ese 2 con ese un medio se eliminan. Entonces, por eso no va ningún número. Quede claro que les estoy explicando de que si no estuviera este 2, aquí tendría que poner un medio. ¿Vale? Por esta parte que tiene la variable. Si no, hagan un cambio de variable y ahí se dan cuenta por qué va ahí es un medio. Ya teniendo esto, pues evalúo, ¿no? Evalúo el de pi sextos y evalúo el pi octavos. Y resulta que al evaluar el pi sextos me queda 15 grados negativo, por si acaso. Porque este pi sextos es 30 grados. 30 grados que se va a multiplicar a 2t. Como ven, aquí dice negativo. Entonces 30 por 2 sería 60 negativo. 60 grados negativo, que se está sumando con 45, eso da menos 15. Menos 15 dentro de una secante que como es par, no afecta al menos. Pero en una tangente que es impar, el menos sí afecta, así que por eso el menos está aquí, por si acaso. Por eso es que aquí hacen un menos, porque adentro de ello queda menos 15, que a la final el menos puede salir y quedaría como negativo. Una vez hecho esto, pues la secante es 1 sobre coseno, el tangente es seno sobre coseno, y como los dos se están restando, pues tienen el mismo denominador, por lo tanto, queda esto, 1 menos seno cuadrado, 1 menos seno de 15 grados sobre coseno de 15 grados. Y ahora sí, pues toca saber cuánto queda seno de 15 grados y cuánto queda coseno de 15 grados. Esa respuesta pues ya la puse directa por si acaso, pero para hallar eso, espero que sepan identidades. Déjenme ver si tengo para ponerlo aquí. Por ejemplo, seno de 15. ¿Cómo lo harían? Pues seno de 15 grados, lógicamente esto se haría de esta forma. Seno de 60 menos 45. Seno de 60 y 45. Y ahí, pues, aplicar identidades, no hay más. Identidades de ángulo, digamos, de resta de ángulos. Que esto sería seno de 60 por coseno de 45 y menos, y ahí ponen invertido ahora. Ahora sería seno de 45 acá y acá coseno de 60. Resolviendo todo esto, pues, a la final les debe quedar, si no me equivoco, seno de 60, pues es raíz de 3 medios, y coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Así es que raíz de 3 medios por raíz de 2 sobre 2, es evidente que eso va a quedar raíz de 6 sobre 4, ¿vale? Quedaría solo raíz de 6 y acá abajo 4. ¿Acá qué queda? Pues aquí también queda raíz de 2 sobre 2 y coseno de 60 un medio. Quedaría menos raíz de 2 cuartos. Por eso quedaría aquí menos raíz de 2. Y eso sería la respuesta. ¿Vale? Eso sería en seno. ¿Cuál es la situación de coseno? Coseno de 15, por suerte, por así llamarle suerte, pues es la misma forma, por así decirlo, coseno 60 menos 45. Lo único que cambia aquí es que en vez de seno pondríamos coseno también. Aquí sería coseno, coseno, y en vez de poner menos, como aquí hay un menos, acá se cambia a positivo, y aquí sería seno y seno. La multiplicación, coseno de 60, coseno de 45, seno de 60, seno de 45. Resuelven ese valor y resulta que el valor es este también, porque los de 15 es el mismo, pero en coseno con este de aquí sería positivo. Eso queda. Bueno, la respuesta decía que era 1 menos seno de 15, o sea, menos esto, dividido para esto. Entonces tendría así, ¿vale? Así. Y abajo, pues raíz de 6 más raíz de 2 dividido para 4. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué arriba por 4 y abajo también, para que no esté estas cosas del 4 acá abajo. Si hago eso, esto termina como 4, esto se va, y el menos multiplica lo de arriba, y este 4 también se va. Por lo tanto,
lo que tienen aquí, ¿vale? Acá abajo. Ahí lo van a ver, lo distinguen o lo resuelven, lo miran y a la final, como digo, ¿no? Multiplican 4 arriba y 4 abajo y eso es lo que va a quedar al final de todo. Estas cosas, pues, todo esto se hace por separado, ¿no? Lo hacen aparte y ahí colocan la respuesta. Eso yo lo hago siempre aparte y bueno, ahí está. Lo hago por ahí, a la derecha de todo y saco esos valores. Pregunta número 10. ¿O hay alguna consulta con este número 9? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Para ya ir al último problema. Bueno, pregunta número 10 entonces. Para terminar, por si acaso. Correspondiente a los ángulos. Primero, tengo que saber cuánto es el valor de aquí, cuánto queda. Y para saber eso, tengo que igualar las dos funciones. La igualación de esas dos funciones están aquí. Se hace todo el cálculo matemático, en este caso LB al cuadrado, para que no estar transformando con la raíz. Tengo que eliminar esa raíz para mayor facilidad, porque es un raíz de 3 seno de teta, ahí, ¿vale? Entonces lo igualo, encuentro toda la situación, resuelvo y eso, ¿vale? Ya les voy a explicar esa situación. Lo que pasa es que esto se hace si ustedes tal vez no tienen habilidad para encontrar rápido un ángulo. Bueno, no habilidad, sino práctica, mejor dicho, para no estar ahí diciendo algo más. Porque es práctica, la verdad, es práctica. ¿Cómo lo lograríamos? Pues, por ejemplo, ¿qué ángulo puedo yo decir ahí? Bueno, mi objetivo sería que obviamente estas dos cosas sean iguales. Y para que esas dos cosas sean iguales, lo que yo buscaría es que el raíz de 3 no estuviera. O sea, que se eliminara el raíz de 3. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro eso? Pues diría que tengo que buscar un ángulo que en la función de seno me dé el raíz de 3, me dé como respuesta a esto. Evidentemente eso no pasa, la única forma para que me dé el raíz de 3 sería con la mitad, y ahí sí hay un ángulo. El ángulo para que dé esto del raíz de 3 medios, pues sería el ángulo de 60. Entonces, si yo pongo 60, ahí me queda y se va el raíz, porque este raíz de 3 multiplicando con esto, ya quedaría como respuesta, quedaría 3 medios. Pero ¿qué pasa? 60 acá evidentemente no va a dar 3 medios, porque 60 de coseno pues daría un medio y está restándose. 1 menos un medio, no queda. Pero si fuera más, ahí sí quedaría. ¿Qué hago entonces? Pues si el 60 no funciona, voy a utilizar el del segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, igual aquí se ve que está en el segundo cuadrante también, pero digamos si no tuviera todavía el gráfico, yo diría, bueno, voy a utilizar el del segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque a la final seno seguiría siendo positivo, entonces eso no cambia el signo aquí, en el segundo cuadrante seno no cambia el valor, pero coseno sí. Entonces, aunque poniendo el del segundo cuadrante, esto seguiría dando 3 medios, acá sigue dando un medio, pero con la condición de que ahorita cambiaría más porque en el segundo cuadrante coseno es negativo. Entonces, 1 menos el valor de menos un medio que va a dar ahí, la suma, 3 medios. Y no necesité hacer todo esto. Bueno, pero para los que tal vez no ven esa de ahí, no ven ese ángulo, pues no queda más que resolver toda esa ecuación. Elevan al cuadrado ambos lados, digamos, tratan de que todo quede en una sola misma función trigonométrica. Por ejemplo, aquí tengo seno cuadrado, entonces, para que quede la misma función, aplico la identidad de 1 menos coseno cuadrado. Ya de aquí despejo, hago que esto quede igualado a 0, cosa que está aquí. Y ya de ahí saco los factor común 2, saco los factores que quedan después, y eso pues se desglosa en esta situación de aquí. Si hay alguno, esto por práctica, por si acaso, yo por la práctica es que ya sé que esta expresión que tienen aquí es lo mismo de arriba, y es porque también lo saco aparte y esas cosas, pero al final, digamos, en mi caso, yo no hago esto de estar cambiando el coseno por una variable a, que la mayoría hace eso. Yo no lo hago porque ya tengo práctica, nada más. Entonces ahí, cambiándolo así, creo que sale más fácil de visualizarlo para sacar los factores. Yo no hago eso, yo ya lo saco directamente, es por la práctica nada más. Entonces, ya sacando esos factores, ya tendrían esta expresión. Igual a 0 para encontrar los ángulos. Y ahí nos queda que coseno de teta es igual a menos un medio y coseno igual a 1. ¿Qué ángulos cumplen con esto? Pues para que dé menos un medio serían el segundo y tercer cuadrante. ¿Cuál valor? Pues el ángulo de 60. Entonces, segundo cuadrante, 2 pi tercios, tercer cuadrante, 4 pi tercios. Coseno para que valga 1, pues el ángulo de 0 y el ángulo de 2 pi. No hay más. Ahora, ¿por qué hay un visto y unas X abajo, no? Por así decirlo.
Primeramente yo busco este ángulo que está aquí. Eso es lo esencial. Primero busco eso. Segundo, ¿vale? Segundo, se supone que todo tiene que dar igual. ¿Cuál es el problema? Si yo evalúo este 4 pitercios en la igualdad que tengo acá, sin necesidad de estar el cuadrado que ven ahí, a la derecha me da menos 3 medios y a la izquierda me da 3 medios positivo. A la izquierda me da negativo y a la derecha me da positivo. Me dan diferentes, no son lo mismo. Recuerden que por el cuadrado es que este ángulo funciona, pero sin el cuadrado la igualdad no cumple. Porque por un lado daría negativo y por el otro lado daría positivo. Así que cuidado, ¿vale? Cuidado. Este por eso no funciona. El 0 y el 2pi sí funcionan porque a la final es el mismo origen y si igual lo reemplazan el 0 o el 2pi, los dos quedan al lado 0. Tanto a la izquierda como a la derecha quedan 0. Funciona, pero les puse una X por el hecho de que no estoy buscando esos ángulos. Esos ángulos funcionan, pero no los estaba buscando. Así es que, tal vez para no confundir, voy a poner como que sí, esto también vale, para que no, para que quede bien, pero bueno, la cosa es que yo estaba buscando el segundo cuadrante, que es justamente el 2 pi tercios que mencioné antes también. Bueno, ya con esto, la longitud de arco de las polares. A ver, vamos a enfocarnos en esto ahora. Para la longitud, se supone que tenemos que hacer el tramo que ven aquí. Este tramo. Este tramo. Por lo tanto, para ese tramo, toca primero hacer una integral que va de ahí hasta aquí, del punto 0 hasta ese ángulo, o sea que eso le vamos a llamar L1, y de ahí, del L1, de aquí hasta acá, el otro ángulo que sería pues L2. ¿Cómo van a ser los cálculos? Pues L1 va a ser la integral de 0 a 2 pi tercios, que ya dijimos que el ángulo valía 2 pi tercios, y para su cálculo de la longitud se pone la raíz de algo de la ecuación. Aquí se pone la misma función, ¿vale? Ahí está, la función que estamos haciendo, 1 menos coseno, se coloca ahí, 1 menos coseno, y acá a la derecha se coloca la derivada. Eso ya es por regla. Entonces aquí ponemos la función y después acá la derivada. Ojo, ¿vale? Una cosa importante. Si por si acaso aquí tuviéramos una lemniscata, eso ya está elevado al cuadrado, el r. R cuadrado ya está. Así que aquí solo se pone esa función sin necesidad de elevarla al cuadrado. Cuidado con las lemniscatas que ya están las r's al cuadrado. Aquí se supone que se pone r cuadrado. R cuadrado. Entonces, como ya la lemniscata estaría al cuadrado, pues solo se coloca eso de ahí. No toca elevarlo nada. Y bueno, la derivada, pues ahí sí toca hacer algo, porque la derivada de la lemniscata sería tomando en cuenta la raíz. Porque si está al cuadrado, la derivada sería con la raíz tomando en cuenta la raíz. Entonces ahí toca derivarlo con una raíz y todas esas situaciones. Así que cuidado con las lemniscatas. Bueno, entonces en este caso, pues queda 1 menos coseno, su derivada seno, resuelvo los cuadrados, esto quedaría pues 1 menos 2 coseno más coseno cuadrado, el otro queda seno cuadrado. Resulta que esta suma de estos dos por identidad vale 1, 1 que sumando con este daría 2, así que ahí lo tiene, 2 menos 2 coseno de teta que queda, saco factor común 2 y ese 2 puede salir de la raíz y sale como un raíz de 2, y acá pues queda la típica raíz de 1 menos coseno de teta. ¿Qué hago aquí? Pues aquí hay una identidad. Una identidad que literalmente deberían dominarla ya a estas alturas, porque a la final es una identidad que ha aparecido bastantes veces. Creo que lo voy a poner acá, perdón. Acá. ¿Qué es esta de aquí? Esta la han visto, me imagino, hasta lo que han visto, lo que es este caso de sustituciones de funciones trigonométricas, me refiero. Espero que esta sea algo común para ustedes, que verla anteriormente. Y bueno, así normalmente se lo presenta, pero esto surge de de esta identidad que tenemos acá, ¿vale? Surge de esto, del ángulo medio como identidad. Y tiene sentido por el hecho de lo de arriba con lo de abajo. Por ejemplo, aquí si saco la raíz queda seno y acá quedaría con la raíz, ¿vale? Y bueno, eliminaríamos ese cuadrado que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué queda aquí el ángulo medio? Bueno, lo que pasa es que aquí, en vez de poner teta, en vez de poner el ángulo normal que era teta, pues aquí ponen la mitad de ese ángulo. Y si aquí ponen la mitad de ese ángulo, acá también tienen que poner la mitad de ese ángulo. Entonces la mitad de ese ángulo, pues se va, el 2. Por eso quedan lo mismo, es la misma identidad.
Entonces, ¿cuál es la situación? Pues es lógico pensar que si yo tengo la raíz de 1 menos coseno, que es esto de aquí, el raíz de 2 que tengo abajo, pues lo puedo poner acá. Entonces, este raíz de 1 menos coseno, en realidad queda esto. Pero que recuerden una cosa, que esto salió de una raíz, por si acaso. Así que eso, valor absoluto. Ahí lo tienen. ¿Vale? Aquí está, por si acaso. Lo estoy encerrando ahorita. ¿Vale? Ahí está, ya ha colocado ya la respuesta correcta. Y un raíz de 2 que va a estar multiplicando afuera, evidentemente quedaría al cuadrado afuera, con el otro raíz de 2 que ya estaba. Y como mencioné, es lo que había encerrado. Ahí lo tienen. Un raíz de 2 al cuadrado con el valor absoluto. El valor absoluto dentro de ese intervalo es lo mismo, así que no cambia nada. Y solo es cuestión de integrarlo. La integral de seno es menos coseno. Y como teta está dividido, perdón, está multiplicado por un medio, ese un medio se divide. Así es que si yo tengo un 2 que estaría dividido para un medio, el un medio pasa arriba a multiplicar. Y por eso es que aquí yo tengo el valor de 4. ¿Vale? Y bueno, el menos que ya dije por la integral de seno. Evalúo el punto de 2 pi tercios, lo reemplazo aquí, queda el ángulo de 60, eso quedaría coseno de 60 un medio, ahí está. El menos 4 lo puse afuera, no lo tomé en cuenta para lo que es la resolución del cálculo ahí, así que solo tomamos en cuenta lo que está acá adentro nada más. Por eso tenemos aquí menos un medio, que al reemplazar después el 0 quedaría 1 negativo, porque se reemplaza obviamente con menos, y de ahí se reemplaza. Entonces coseno de 0 da 1, y con el menos de ahí queda menos 1. La suma de esto pues da menos un medio por 4 negativo, pues queda 2 unidades. Listo. Ahora lo único que falta es el círculo. El círculo es más sencillo porque sería del ángulo de 2 pi tercios hasta el ángulo que estaría aquí. Y ese ángulo, pues según el 2 pi tercios, pues aquí sería el ángulo de pi. Ya dijimos, por si acaso, que ese ángulo era como tener el 0 y el 2 pi, pero para la función coseno. Para la función seno, este ángulo es pi. ¿Por qué? Porque, digamos, para la función seno lo único que se hace es igualar esto a 0 porque estamos hablando del origen. El origen tiene como característica que R vale 0. Es cuestión de entender esa situación, pero bueno, al final no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero bueno, estamos hablando del origen, R vale 0. Simplemente ponemos 0, igualamos seno de 0. ¿Cuándo da 0? Pues en el ángulo de 0 y en el del ángulo de pi, 2pi, 3pi, 4pi, pero bueno, el ángulo que sería aquí sería el ángulo de pi, no el ángulo de 0, porque si vamos de 2 pi tercios a 0 no es lo mismo, porque 0 es así, se tomaría en cuenta de 0. 0 a 2 pi tercios. Eso sería tomado en cuenta si ponen el 0. En realidad lo que tienen que hacer es, obviamente ya pasó de 0, de 2 pi tercios al otro ángulo, que en este caso sería el ángulo de pi. Por eso es que el ángulo que tenemos aquí sería de 0 a pi. Perdón, de 2 pi tercios a pi. Ahí está. La misma raíz, pongo la función, pongo la derivada. Recuerden que la función es raíz de 3 seno, la derivada sería raíz de 3 por coseno. Ahí lo tienen, elevado al cuadrado queda 3 seno cuadrado, 3 coseno cuadrado, factor común 3, queda la identidad pitagórica que es el 1, entonces queda solo el diferencial de teta, la respuesta final. Integro, ¿no? La integral queda la misma variable, evaluado de 2 pi tercios a pi. A la final quedan restando los dos ángulos y queda pues a la final la respuesta raíz de 3 tercios por pi. Bueno, ya tengo el valor de L1, ya tengo el valor de L2, por lo tanto la longitud o el perímetro de lo que estamos buscando, pues sería la suma de ambas. Entonces la longitud total sería 2 más el otro valor, que es raíz de 3 tercios, pi. Y eso en unidades. Y listo, chicos. Según tengo entendido, creo que este deber solo tenía 10 ejercicios. Mejor para mí, la verdad, porque normalmente eran 20. Pero ahí está. Eran 20 o 15 más o menos. ¿Alguna pregunta por si acaso? Si no, eso sería todo. Y nos vemos, pues, prácticamente hasta, hasta mañana, tal vez. Porque mañana voy a dar una mega ahí con FEPOL, así que si pueden ir, pues chévere. Si no, pues ya nos veríamos. Porque obviamente espero que pase. Así es que de ahí ya no nos veríamos para nada. ¿Alguna otra cosa por si acaso? ¿Todo bien? Bueno, parece que no. Listo, chicos, eso sería todo. Cualquier cosa, pues ahí me estarán avisando. Recuerden que este video todavía no se va a subir. Lo voy a subir apenas acabe la grabación de los otros 2 videos que me faltan. Me falta el 11 o el 12 grabarlos.
y el del aprendizaje activo hacerlo. Lo voy a hacer ya para terminar todo y no dejar nada como vacío, por así decirlo, y lo van a tener por ahí en algún momento. Y nada, eso sería todo, chicos. Cualquier cosa, pues ahí me pueden comunicar. Hasta luego.